eligió el tema de la unidad como el tema de su última oración. Dicen las personas que las últimas palabras de alguien antes de morir resumen lo que esa persona consideraba lo más importante. Si esto es verdad, para Jesús la unidad es la esencia del cristianismo. Fue el tema de su última oración. No se puede hablar de vida cristiana y mucho menos de reavivamiento sin hablar de unidad. En su oración Jesús dijo lo que está registrado aquí en San Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay que tener en cuenta que esta oración no fue solo en favor de sus discípulos de aquellos tiempos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. O sea, Jesús oró también por ti. En aquella ocasión oró por ti y por mí. Y en su oración estaba también incluida la iglesia del tiempo del fin. Ahora, hay una segunda idea involucrada en esta oración, y es el hecho de que la unidad de la iglesia es un factor decisivo para que las personas conozcan el poder transformador de Cristo. El texto dice que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que dijo el maestro. ¿Sabes? Es muy humano pensar que el poder de Cristo se manifiesta solo en la transformación de un delincuente, de un drogadicto, de un ebrio. Pero ¿qué con relación a un corazón orgulloso que no se rinde a Jesús, que no acepta pedir perdón al hermano? La iglesia de Dios en esta tierra es como un jardín. Hay flores de los más diversos tipos. Existen gladiolos, margaritas, jazmines, rosas, tulipanes, etc. Cada flor con su color y su forma particular.
Lo mismo sucede entre los miembros de la iglesia. El Señor nos creó con personalidades y características variadas, diferentes, diversas. Necesitamos aprender a convivir de manera que nos edifiquemos juntos uno al otro, que cada uno supla las carencias del otro. Y esto no solo entre las personas individuales, sino también entre las culturas variadas de nuestro planeta, porque somos una iglesia mundial y cada región del mundo tiene su particular manera de ser. Bueno, Jesús anhela que esa iglesia mundial sea una sola, así como Él y su Padre son uno solo. ¿Cómo es que funciona la unidad de Dios? Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en propósito, pero son tres personas distintas. Podemos ser así como iglesia nosotros, uno en propósito, a pesar de que cada uno tiene su personalidad diferente. Bueno, si le permitimos a Dios hacer las cosas, en esto, dice el texto bíblico, se manifestará el poder divino y el mundo entonces sabrá que Jesucristo es Dios, capaz de transformar a un delincuente que a vista de todos es malo y capaz también de transformar a un orgulloso que a vista de todos es bueno y hasta parece santo. En la segunda parte de este estudio veremos dos ilustraciones presentadas por Pablo y Pedro que arrojan bastante luz sobre la manera como se desarrolla la unidad en la iglesia de Cristo. La primera ilustración es dada por Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Allí Pablo compara a la iglesia de Dios como a un cuerpo. ¿Sabes? El cuerpo está formado por diferentes órganos, pero la cabeza, dice Pablo, es Cristo. Quiere decir que en la iglesia hay lugar para todos. En un cuerpo todos los órganos son importantes, unos más y otros menos, pero todos contribuyen al bienestar del cuerpo. Unos aparecen, otros no, pero todos cumplen su función para que el cuerpo alcance sus objetivos. Y todos siguen las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Bueno, así debería funcionar en la tierra la iglesia de Cristo. Todos y cada uno con su característica particular, ayudando al cuerpo a cumplir sus objetivos. Nadie sintiéndose superior al otro. Y tampoco nadie queriendo hacer las cosas separado del cuerpo. Pedro también tiene una ilustración. Y la ilustración de Pedro con respecto a la unidad es la de un edificio en el que cada piedra ocupa su lugar y cumple su función, pero la piedra angular, la principal, sobre la cual está depositada el peso de toda la estructura, esa piedra es Cristo. O sea, en ambas las ilustraciones, el factor de unidad es Cristo. Por eso, cuanto más próxima sea la comunión de la iglesia con Cristo, tanto más unidad habrá entre los miembros de la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu no puede ser nunca una iglesia desunida. Y no se puede hablar de reavivamiento donde existe lucha por la supremacía de las ideas o por la supremacía de las personas. Ahora, la unidad de la iglesia no puede ser algo simplemente romántico. Y esta es la tercera parte del estudio. Mira, acordarte del cumpleaños de un hermano de la iglesia y llamarle por teléfono para felicitarle. O inclusive preparar una torta y visitarlo y abrazarlo cariñosamente. O en la puerta de la iglesia saludar a todos con una sonrisa. Todo eso es bueno. Pero todos estos son detalles que son necesarios para la unidad cristiana. Pero querido, hay dos factores determinantes en los que la iglesia necesita estar unida porque de ellos depende su existencia y su propósito. Me refiero al mensaje y a la misión. Tal vez a estas alturas deberíamos leer lo que dice Apocalipsis 14, versículos 6 al 8. Mira. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes que esta es la esencia de nuestro mensaje? El movimiento adventista nació en el escenario profético para anunciar al mundo el evangelio eterno en el marco de la creación y del juicio investigador. El evangelio que la iglesia adventista predica no es un nuevo evangelio, es el evangelio eterno, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ¿qué es el evangelio para el tiempo del fin? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene que ser anunciada la hora del juicio? Porque Apocalipsis dice que Dios levanta el ángel justamente para predicar el evangelio en el contexto del juicio. Este es nuestro mensaje proféticamente, querido. Dios levantó un pueblo para anunciar al mundo la hora de su juicio. Ahora, olvidarnos de predicar el evangelio en el contexto del creacionismo y de la hora del juicio sería hacer como aquel mensajero que corrió, y cuando llegó no sabía por qué había corrido, porque no sabía qué es lo que tenía que hablar. El segundo factor importante es la misión. Nota que el ángel aparece en el escenario profético entre comillas, ¿para qué? Para predicar el evangelio eterno. La preposición para define la razón de la existencia de la iglesia. No estamos en este mundo solo para reunirnos una vez por semana, cantar, orar y comunicar juntos. Todo eso es parte de la vida de la iglesia, pero no podemos olvidar que somos el pueblo que Dios levantó en la historia para anunciar el último mensaje al mundo. ¿Sabes? La iglesia primitiva estaba unida en la urgencia de su misión y en la pureza de su mensaje. Ambas cosas y su experiencia personal con Cristo hicieron de la iglesia apostólica una iglesia vibrante, fervorosa y unida. Necesitamos saber una cosa: si hoy el enemigo quiere destruir la unidad de la iglesia, lo va a hacer atacando estos dos asuntos, el mensaje y la misión. Jamás podemos pensar que el mensaje pasó de moda, y tampoco podemos distraernos con tanta cosa que nos olvidemos que nuestra misión es terminar la predicación del evangelio en este mundo. Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí vamos a hablar un poco de la organización o la estructura de la iglesia. Al revisar el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos claramente que la iglesia apostólica tenía una estructura organizacional. No, claro, la de hoy, pero era una estructura. Naturalmente, la iglesia primitiva era una iglesia joven, pero a medida que el tiempo transcurría, empezaron a levantarse problemas, especialmente de orden doctrinal. Y la iglesia formó un grupo de personas para debatir los problemas y llegar a una conclusión. Por eso se realizó el Concilio de Jerusalén, donde se discutió el problema levantado por los judíos que se habían convertido al cristianismo. Estos judíos querían que todo cristiano nuevo se circuncidase. Entonces la iglesia reunió a sus líderes en Jerusalén para debatir el problema y decidió que los judíos que quisieran circuncidarse podían hacerlo, pero que no era necesario pedir eso a los nuevos cristianos, porque aquellas ceremonias habían llegado al fin con la muerte de Cristo. Esta manera de resolver el problema, el conflicto, muestra que en la iglesia primitiva había una organización. Por otro lado, ¿te acuerdas cuando Pablo fue convertido camino de Damasco? ¿Qué es lo que se le pidió? Que se presentase ante Ananías, que evidentemente era uno de los líderes de la iglesia en Damasco. Y después Pablo tuvo que viajar a Jerusalén. ¿Para qué? Para que las autoridades eclesiásticas de Jerusalén confirmasen su llamado.
Podemos ver entonces que la Iglesia Apostólica tenía una estructura organizacional. Hoy, como iglesia, también la tenemos. Porque la organización es un principio divino. En el cuerpo, ningún miembro hace lo que desea, sino lo que la cabeza ordena. Y entonces todos los miembros del cuerpo se mueven para alcanzar el objetivo del cuerpo como un todo. Pues así funciona la iglesia y su unidad. Por eso decir que alguien ama a Jesús, pero no quiere saber nada con la organización, no, eso es una incoherencia, no tiene sentido. O querer estar en el cuerpo de Cristo, pero hacer lo que quiere, también no tiene sentido. Pablo dice, así que porque el brazo dice, no soy del cuerpo, por eso no es del cuerpo, no, sigue siendo. Este es un asunto que tenemos que entender, porque la unidad también tiene que ver con la organización de la iglesia, con la estructura de la iglesia. Tú no puedes tener una iglesia unida donde no hay una estructura, donde no hay una organización. Bueno, llegamos al fin de este estudio. Aquí hablaremos de la unidad, pero diremos que la unidad no es un don que cae del cielo sin participación humana. La unidad es un don del Espíritu, claro que sí, pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos que la unidad sea una realidad en nuestra vida. Primero, el Espíritu no da la unidad por la fuerza a nadie. Él trabaja en mí, en mi corazón, para concientizarme de las cosas que debo hacer. Por ejemplo, reconocer en qué fallé, corregir mi actitud, pedir perdón a mi hermano si necesario fuere. El Espíritu no me obliga, solo trabaja silenciosamente en mi corazón. En segundo lugar, yo tengo que aceptar el trabajo del Espíritu en mi vida. Tengo que usar la libertad que Dios me dio para permitir que el Espíritu me hable, porque si no deseo oír su voz, pues corro el peligro de endurecer mi corazón, cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Tercero, la unidad es un proceso, porque el crecimiento es un proceso. Nadie crece de un momento para otro. El crecimiento es día tras día, mes tras mes, año tras año. Y así es en la vida física y claro que también lo es en la vida espiritual. Así crece también nuestra relación con Cristo. Y cuanto más cerca vivamos de Jesús, tanto más cerca estaremos los unos de los otros como hermanos.